¿Existen las verdades absolutas o por el contrario todo es relativo? Sobre este tema vamos a hablar con el escritor Jesús Benítez, posteriormente la sección de Armando Gómez en el que nos hablará de anécdotas de la magia, sin olvidar a nuestro compañero Amadeo Álvarez, que con él nos iremos a patear la calle. Todo ello en un momento aquí, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Pues contentos una vez más de estar aquí en el programa Se Buscan Locos por la Cordura, por supuesto, como es habitual, en el Hotel Westin Palace, aquí en Madrid, y contento también de estar al lado de nuestro amigo, el escritor Jesús Benítez, que ya formas, como hemos dicho en muchas ocasiones, formas parte del programa, formas parte de esta familia del Se Buscan Locos por la Cordura. Y cada vez que nos juntamos con Jesús Benítez es para tocar alguno de esos temas, hágame usted el favor, ¿no? Un poquito escabroso. Poco complicado. Bueno, porque el tema del que vamos a tratar hoy es si existen o no las verdades absolutas. Y creo, Jesús, que lo más sensato es comenzar definiendo eso, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo defines la palabra verdad? Bueno, yo creo que cuando se habla de una materia como esta, de la verdad absoluta, lo primero que hay que tener claro es qué es una verdad absoluta, qué es una verdad relativa y en los tiempos que corren incluso qué es la posverdad. La verdad absoluta yo siempre la intento definir como un pacto. Un pacto. Un pacto entre la persona y la percepción de la realidad y de los hechos que esa persona tiene. Hay perspectivas sobre la definición de la verdad absoluta en el sentido de los metafísicos, por ejemplo, consideran que la verdad absoluta es algo dado, es algo que te viene dado y que por tanto no requiere un análisis de mayor profundidad, te viene dado. Sin embargo, la realidad es que hay visiones totalmente diferentes que llevan a la verdad relativa. Entonces, Jesús, para ir definiendo un poco el asunto, la verdad la podemos definir como conformidad con los hechos o realidades, una declaración probada de ser o aceptada como verdadera, ¿no? La verdad absoluta tiene que ser, como estoy diciendo, un pacto por el que aceptas plenamente los hechos que percibes en tu realidad. ¿Existen absolutos que definan la realidad o no? Absolutos que definan la realidad. ¿Existen para ti o no? Es muy complejo, sobre todo según los avances de la ciencia que se han venido produciendo en los 2 últimos siglos, que se ha tendido tanto al relativismo, es muy difícil defender la verdad absoluta. Y luego hay que distinguir... Es difícil y de valientes hoy día, porque en la época en la que vivimos, en la época de la posmodernidad, donde lo que prima no es precisamente lo absoluto, sino lo relativo, hay que ser un poco valientes, ¿no? Como digo, para defender que existan verdades absolutas, ¿o no? Pero es que las verdades que nos rodean son verdades relativas. La posibilidad de que una de esas verdades sea una verdad absoluta está lleno de complejidad y hasta el punto de que hay verdades que parecen absolutas, como puede ser el hecho del nacimiento o el hecho de la muerte,
que realmente es discutible que sean verdades absolutas, porque la percepción del ser humano de su realidad, la ciencia está demostrando que no coincide con la verdad. ¿La ciencia está demostrando que no coincide con la verdad? ¿En qué asunto, por ejemplo? Pues podría dar muchos ejemplos. Hace unos años, en los premios Príncipe de Asturias, se dio el premio a un físico español que consiguió probar que una partícula puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. La percepción humana no es la misma percepción que la del resto de los animales, e incluso de aquellos que son más próximos a su característica fisiológica. ¿La realidad qué es? Por lo tanto, desde el momento en que te pones a dudar respecto a lo que es en realidad la realidad, el analizar las verdades de esa realidad resulta enormemente complejo. Además, hay criterios que durante mucho tiempo se han planteado respecto a la verdad absoluta como algo totalmente posible y factible, y de hecho las sociedades han hecho girar su existencia sobre verdades absolutas. Según ha avanzado la ciencia, se ha planteado que las verdades son relativas, pero que la acumulación de esas verdades relativas deben de llevar a una verdad absoluta. Pero el decir que una verdad es relativa es decir que es una verdad absoluta. No, porque a las verdades, como a la realidad, hay que añadirles una teorización que además es muy actual, que es la teorización de la complejidad. Todo está interrelacionado, nada es independiente. La acumulación de teóricas verdades no da necesariamente una verdad absoluta, sino que da otro tipo de verdad, una verdad diferente. Digamos que la acumulación de acontecimientos o de hechos, incluso físicos, químicos, no da necesariamente el resultado que pensamos que debe de dar. Y luego, sobre todo, hay que tener en cuenta que aunque bajo un punto de vista conceptual se pueda entender lo que tú acabas de decir, que las verdades relativas, cada una de ellas individualmente considerada, puede considerarse una verdad absoluta, la realidad que nosotros estamos percibiendo no es real, y al no ser real no tenemos capacidad para poder determinar lo que es absoluto. Si yo cojo y meto aquí en este vaso una cuchara, la percepción puede ser de que esa cuchara está doblada, pero la realidad es que la cuchara no está doblada. Sí, pero a lo mejor tú estás percibiendo que esto es un vaso, que el elemento cuchara es lo que tú has metido en un vaso, y a lo mejor resulta que no es exactamente eso, es lo que tú percibes. Nosotros estamos aquí, entre tú y yo hay un espacio vacío. El espacio vacío no existe, los físicos dicen que no existe. Los avances científicos han acreditado que no existen los espacios vacíos. Yo lo que quiero decir, y además, el opinar en estas materias es siempre una mera opinión. La humildad debe de llevar Estoy totalmente de acuerdo, porque, y perdona que te corte, porque para opinar sobre este asunto de si existen verdades absolutas o no, tendríamos que conocer todo el universo, cosa que no conocemos. Entonces, ¿cómo se puede decir que no existen las verdades absolutas? Hace relativamente poco tiempo se consideraba que un átomo era el elemento material más pequeño que existía. Y eso parecía que podía ser una verdad absoluta. Pues no. Claro. Está conformado por electrones. Es decir, el avance de la ciencia te está demostrando que el hacer la afirmación conceptual de que hay verdades absolutas es inseguro, es inestable, y desde luego no se corresponde con los avances científicos. Y te pregunto yo una cosa. Bueno, hablando de avances científicos, por ejemplo, si la ley de la gravedad no es una ley absoluta... Es una percepción, vamos a ver, es que una cosa es opinar conceptualmente y otra cosa es lo que uno percibe en la propia realidad. Entonces, yo bajo un punto de vista personal, como individuo, no puedo negar la existencia de la teoría de la gravedad. Pero la teoría de la gravedad no se produce por sí sola, se produce por una serie de elementos.
Eso es como los accidentes. Los accidentes nunca se producen por uno solo hecho, sino por muchos. Y de ahí viene lo que antes se estaba citando, la teoría de la complejidad. La interrelación de las cosas es tan grande, vamos, de hecho la teoría de la complejidad lleva a la antigua teoría o a la antigua expresión de la teoría del caos, ¿no? De que el movimiento de una mariposa en el extremo del mundo puede producir un terremoto en otro extremo. Entonces, la inseguridad a la hora de opinar sobre materias tan conceptuales es suficientemente elevada como para que no podamos afirmar que existe o no la verdad absoluta. Bueno, yo lo comentaba un poco antes, al principio, ¿no? Creo que es la moda ahora pensar de esa manera, ¿no? Porque yo lo que creo es que la ciencia, en un periodo enormemente corto, ha avanzado una barbaridad. Si por ejemplo, nos retiramos en el tiempo un poco y nos vamos al periodo del materialismo dialéctico, por ejemplo, en el que se afirmaba que no existía la posibilidad de una verdad absoluta, sino que todo eran verdades relativas, el grado de avance científico de aquel momento, que era el periodo, finales de los años 1800, principios de 1900, cualquier planteamiento que se hiciera bajo un punto de vista conceptual en ese momento, relacionado con los avances científicos de entonces, no es en absoluto comparable. Pero ¿no crees que sonaría mejor decir, por ejemplo, con el limitado conocimiento que poseo o que tengo, no creo que exista alguna cosa que sea una verdad absoluta? A decir, no existe una verdad absoluta. Vuelvo a repetir, decir no existe una verdad absoluta es decir que existe una verdad absoluta. O sea, yo lo que creo... O sea, en este caso sería tu verdad absoluta. Para mí las verdades absolutas no existen, esa es mi verdad absoluta. Yo, a la hora de opinar sobre esta materia, yo lo que puedo afirmar es que... Con el limitado conocimiento que tenemos... Claro, yo puedo afirmar que entiendo que al día de hoy no puedo... corroborar... No puedo transmitir que existan las verdades absolutas. Vale, ahí estoy de acuerdo, con el limitado conocimiento que tenemos nosotros, los seres humanos. Pero ni tú ni nadie me puede decir a mí, ejemplo, tú sabes que yo siempre tiro un poco para mi sitio, ¿no? Por ejemplo, Dios no existe. ¿Nadie lo puede decir? ¿O puede decirlo alguien? Vuelvo a repetir, con el limitado conocimiento que tenemos. O sea, como verdad absoluta, no existe. El afirmar que Dios existe... O no existe. O no existe es una verdad absoluta o una verdad absoluta. Yo creo que, ya lo he citado una vez y lo voy a citar más de una, creo que a la hora de valorar y reflexionar sobre estos temas, lo primero que hay que ser es humilde. Por supuesto. Por lo tanto, hay que ser humilde tanto para afirmar un Dios existe, como para afirmar un Dios no existe. Lo que ocurre es que ese peso de la ciencia es cada vez mayor. Y lo que está demostrando la ciencia pone en duda cosas que durante mucho tiempo eran... ¿Cómo qué, mi querido amigo Jesús? Porque hace un día acabo de ver, lo tengo aquí además en el teléfono, en el ABC, por ejemplo, el último premio Nobel de Medicina niega el Big Bang. Entonces, yo creo, con tu máximo respeto, por supuesto, que le das una importancia sublime a la ciencia cuando todavía no sabemos cómo se producen los sueños. No, hombre, lo que pasa es que hoy por hoy la ciencia no es ciencia si no existe un proceso y si no existe una prueba tangible. Si no, no es ciencia. Lo que pasa es que la ciencia, como hecho individual, no tiene ningún sentido. Es decir, la ciencia, un hecho científico no es un hecho individual, nunca. Tiene que tener una interrelación con otra serie de hechos que se interrelacionan con él. Pero claro, evidentemente todo el proceso científico lleva a alcanzar determinadas conclusiones. Por ejemplo, la trascendencia que tiene en este momento todo lo relativo a la utilización de los algoritmos. Los algoritmos están cambiando toda nuestra vida, absolutamente. En la actualidad ya se está afirmando que existe un sistema de funcionamiento biológico algorítmico.
eso tiene una trascendencia increíble, porque si el ser humano funciona con un sistema algorítmico, implicaría que los conceptos como la libertad, como el libre pensamiento, podrían llegar a dejar de existir. Es decir, el problema es siempre el mismo. Es decir, yo no es que yo le dé más peso a la ciencia, es que la ciencia se echa sobre nosotros. Es decir, la ciencia en el día a día nos está desvirtuando ideas preexistentes, está generando expectativas absolutamente impensables. Eso está ocurriendo todos los días. Y todo eso ocurre en un periodo de tiempo enormemente corto. Y no existe capacidad de adaptación. ¿Tú te has parado a pensar el caos que generaría el pensar que no existen verdades absolutas? En cuanto a lo moral, por ejemplo, en cualquier ámbito, el que no existan verdades absolutas, ¿tú te has parado a pensar un poquito en eso? En el caos. Ejemplo. Eso lo estamos viviendo, eso. Lo estamos viviendo, efectivamente. Efectivamente. Por fin estamos de acuerdo en algo, lo estamos viviendo. Estamos viviendo una sociedad, la sociedad occidental desarrollada, pues no funciona alrededor de verdades absolutas. Efectivamente. También hay que decir que hay un efecto de acción-reacción, que también se produce en la evolución de las sociedades. Y sería mejor, pregunto, ¿no sería mejor que la sociedad actual funcionase bajo bases de verdades absolutas, por ejemplo, en cuanto a lo moral? Yo es que en el proceso analítico que hago no establezco lo que es mejor o lo que es peor, sino lo que objetivamente es. Pero, claro, pero ¿sabes por qué no podemos los seres humanos? ¿Que por qué no podemos? No tenemos la capacidad nosotros de decidir qué es lo mejor o qué es lo peor. Pero es que si los seres humanos hoy por hoy, con el gran avance que se ha producido del que estamos hablando, seguimos siendo pues los únicos seres racionales sobre la Tierra, pero con unas limitaciones enormes. No tenemos capacidad de afirmación contundente y, por tanto, no tenemos capacidad de determinar lo que es absoluto o no lo es. Los seres humanos, con tantos avances en el campo de la ciencia, cosa que estoy de acuerdo, efectivamente, todavía, como ya hemos comentado en alguna ocasión, no somos capaces de erradicar los problemas básicos de la humanidad. Tú y yo estamos aquí plácidamente sentados en este sitio que es una maravilla, el Hotel Westin Palace, bebiendo un vasito de agua, y en Somalia, para beberse un vaso de agua, tienen que andar 20 kilómetros. Entonces, de acuerdo, la ciencia ha hecho unos avances increíbles, pero el ser humano no está capacitado para vivir sin verdades absolutas. Yo sé que lo que estoy diciendo, pues algunos dirán, ¿pero qué está diciendo este, con esas gafas tan elegantes? Vale, lo que quieran. Pero es una realidad. Tú mismo acabas de decir hace un momento que estamos viviendo en una época en que huelgan esos valores absolutos. Entonces, imagínate, si no existen valores absolutos o verdades absolutas y cada uno puede hacer lo que le plazca... Es diferente. Es decir, una cosa es que existan o no... Yo veo el semáforo en rojo, pero para mí el semáforo está en rojo, pero para ti no. Pero eso no significa de que cada uno haga lo que le venga en gana. Existen reglas de convivencia, por una parte, y luego existen, por llamarlo, no es el nombre adecuado, reglas de supervivencia. Por lo tanto, hemos pasado de los instintos a un proceso racional, del proceso racional la evolución nos ha llevado hasta aquí, y eso no suprime que tenga que, precisamente derivado de esa evolución, se tenga que generar en el día a día normas de convivencia y que cada uno actuemos en función de un régimen de supervivencia. ¿Sabes cuál es el problema, creo yo, Jesús? Que, por supuesto, con toda la humildad del mundo, como tú bien has apuntado hace un momento, que al ser humano, a los que creemos en que Dios existe, que yo sí creo que hay mucha más base para decir esto que yo estoy diciendo, sin ánimo de prepotencia, ¿no?, de que Dios existe, porque lo demuestran muchísimas cosas. Si eso es así, él como creador sería el encargado o el que tendría el poder de establecer esas verdades absolutas. Y claro, ahí tendríamos que rendir cuentas, y no estamos precisamente en condición de rendir cuentas. Pero el ser humano tiene que rendir cuentas. ¿De qué? Claro que tiene que rendir cuentas. Si hay un creador, ¿por qué no? Vamos a ver,
Yo respeto sí. las creencias de todo tipo, pero el rendir cuentas, es decir, el hecho de que el ser humano nazca culpable, porque desde el momento que nace hasta que muere es culpable de algo. ¿Culpable de qué? Pues de todo, de la existencia, de la maldad, de la desigualdad. Es decir, la culpabilización, eso proviene de la formación judeocristiana, eso ya de entrada. Si estuviéramos en Oriente, posiblemente estaríamos hablando en otros términos. Pero sí existen dos cosas que podrían ser, aproximarse mucho a la verdad absoluta, aunque vuelvo a afirmar que bajo mi humilde punto de vista no estamos en condiciones de hacer una afirmación contundente. Yo te lo voy a hacer dentro de un rato. De que exista. Una de ellas es la teoría del diseño. Ajá. La teoría del diseño, la ciencia, hasta el día de hoy ha sido incapaz de tirar abajo la teoría del diseño. Y para el que no la conozca, la teoría del diseño, en definitiva, lo que viene a establecer es que tiene que haber una energía o fuerza superior en un momento determinado que genere ese Big Bang o que genere todo el proceso evolutivo, porque los hechos de la evolución y los hechos de la realidad acreditan un diseño. Detrás de cada diseño tiene que haber un diseñador. Y el diseño tiene que haber un diseñador, claro. Y tiene que haber una inteligencia. Que eso fue lo que le llevó a Anthony Fleer a... Bien. Esa teorización parece que se acerca mucho a lo absoluto. Y luego hay otra totalmente diferente, que además coincide, que no es una teoría, coincide en la grandísima mayoría de las religiones, que es la verdad de que la sociedad humana, no solamente en cuanto a la relación interhumana, sino en cuanto a la relación con el medio en el que está, no puede vivir de un modo equilibrado sin utilizar el amor. El amor es algo que en las sociedades occidentales se percibe como algo, en fin, algo... abstracto. Sí, algo abstracto, algo extraño, algo cursi, algo... Pero la realidad es que, analizando cada una de las diferentes religiones, incluso contradictorias entre sí, resulta que el amor es algo que es lo que permite realmente convivir, y convivir con los otros seres humanos y convivir con los animales y con el medio. Tiene toda la lógica del mundo. Pero se aproximan, porque una sociedad sin amor no es una sociedad. Es terrible, claro, es terrible, lo hemos vivido, ¿no? Las guerras mundiales, es decir, estamos llevando el concepto, lo estamos extendiendo. Y luego, un mundo sin explicación ninguna, un mundo sin ninguna explicación, parece que contradice la racionalidad humana, ¿no? Que puede ser que sea así, que nuestra incapacidad al día de hoy de comprender lo suficiente nuestra existencia y el medio en el que estamos, pues que nos lleve a que no lo comprendemos todavía. Pero al día de hoy sí existe esa teoría del diseño, y esa teoría del diseño da determinadas explicaciones que pueden aproximarme a esa verdad absoluta. Pues continuamos con Jesús Benítez hablando sobre este tema interesante, interesantísimo. De hecho, montones de personajes en la historia de la humanidad se han hecho esta pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Recuerdas las palabras famosas de Poncio Pilato a Jesús? ¿No? Y la forma de preguntarle, ¿no?, de Poncio Pilato, como que realmente no quería ni saberlo, por eso Jesús como que no hizo mucho caso, no lo contestó, ¿no? Pero Jesús sí había hablado antes ya, y ya había definido cuál era la verdad. ¿Tú crees en Jesús como personaje histórico? Sí, como personaje histórico, sí. Bien, pues yo te voy a leer una de las palabras que él dijo definiendo qué es la verdad. Mira, en uno de los evangelios, en el Evangelio de Juan, en una oración que hizo él, dijo estas palabras que definen cuál es la verdad. Verás. Entonces, a la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Pues podríamos decirle lo que Jesús contestó luego en esa oración. Santifícalos por medio de la verdad,
tu palabra es la verdad. Entonces, según Jesús, la palabra de su Padre, de Jehová Dios, es la verdad. La palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Ahora tenemos dos opciones, mi querido amigo Jesús. Decir, pues vale, o indagar e investigar, si eso es así. Y yo te animaría a ti, como siempre he hecho, a que por ti mismo compruebes si es verdad, valga la redundancia, lo que Jesús dijo en esa oración o no lo es. Bueno, yo creo que el ser humano, desde que pone los pies en el suelo hasta que pone la cabeza en la almohada, está investigando todos los días. Por lo tanto, nada es descartable, igual que nada tiene que ser absoluto necesariamente. Claro, es que es complicado desde nuestro punto de vista muy limitado, el decir esto es absoluto o no lo es. Pero yo te hablo de un punto de vista muchísimo más elevado. Muchísimo más elevado. Pero si el ser humano no tiene esa capacidad, ¿por qué la tiene para, en virtud de la fe, considerar absoluto La fe, lo que se dice en un libro? cuando hablar de fe basada en conocimiento o no. La fe fe es una creencia. Sí, pero hay diferentes tipos de fe. Hay la fe que está basada en que, no sé, mi primo era budista y yo soy budista. Sí, pero estamos hablando de cosas serias. Sí, yo también. Y está la fe que es por la que aboga este libro maravilloso como es la Biblia, basada en conocimiento. Y ese conocimiento, volvemos a repetir, no es el conocimiento del ser humano, es el conocimiento del creador del ser humano, entre otras cosas. Aquí hay preguntas, aquí hay verdades absolutas que cuando uno Con lo cual estás partiendo de que hay un creador. Por supuesto. No estás partiendo de una teoría del diseño. No, sí, claro. Sí. Yo parto de la teoría de que detrás, como comentábamos antes, detrás de cada diseño tiene que haber un diseñador sí o sí. Sí o sí. Bien, partiendo de esa base de que hay un creador, pues ¿quién mejor que él para decirme cuáles son las verdades absolutas? Por ejemplo, la famosa pregunta, porque muchos tratan de, hablando de la ciencia, ¿no? Muchos tratan de decir cómo hemos llegado hasta aquí, pero la pregunta existencial de todos los tiempos, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? En dos frases aquí en este libro, te ven el para qué. Y luego, pues ¿será una verdad absoluta o no lo es? Para eso hay que investigar. ¿Tú te has hecho esa pregunta alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Que para qué estamos y qué sentido tiene la vida? ¿Y cuál es la conclusión a la que has llegado? Pues según el momento en el que me he hecho la pregunta, ¿no? Pero desde luego la respuesta no ha estado basada en lo que pueda decir un libro, sino en la propia convicción de esa realidad ficticia en la que uno vive y en el valor que encuentra uno en las cosas, las personas, los sentimientos y la racionalidad. De gran final, Jesús, te animo una vez más a que indagues en esa frase de Jesús. Santifícalos por medio de la verdad, tu palabra, la Biblia, es la verdad. Yo todavía, a día de hoy, como humilde estudiante de este libro maravilloso que es la Biblia, todavía no he encontrado algo que no sea la verdad dentro de él, y te animo a que tú también lo hagas. Nos están haciendo señas, estamos empezando a arañar un poquito en la epidermis del asunto y nos tenemos que largar ya. Pues en otro programa. Pero queda dicho. ¿Qué te parece si hablamos en otra ocasión de cuál es el propósito del ser humano aquí? Encantado. ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para vivir 4 días, como decía Firmino, cansado y 2 lloviendo? Bueno, muchísimas gracias, Jesús. A ti. Y nada, tenemos que irnos a un corte publicitario. Creo que me están diciendo eso porque se mueven por ahí, pero no sé lo que me dicen. Bueno, que total, que corte publicitario y que seguimos con Armando Gómez y su sección.
os invito a que vengáis a comprobar nuestra atención y la calidad aquí en el restaurante Simona. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos. Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en Casa Aparicio se come de vicio. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Pues siempre es un placer estar al lado de mi compañero Armando Gómez y siempre es un placer estar al lado de mi compañero Armando Gómez hablando de ilusionismo. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué tal, Armando? Y de nuestras anécdotas. Y de nuestras que anécdotas. Tenemos un montón de cosas que contar. Llevamos ya unas pocas, ¿eh? Y cada día me gusta Pues más. fíjate, hoy vamos a hablar. No es una anécdota de un mago en concreto, pero vamos a hablar de algo que es muy, muy interesante, ¿no? Para que la gente lo conozca, porque se trata de eso. Hay un efecto clásico de la magia que hablamos en el programa, cuando hablamos de Gesfer, Sí. que es el de las producciones de cigarrillos, ¿no? Vamos a contar hoy cómo ha ido toda esa evolución en el mundo y particularmente en España. Bueno, los cigarrillos, ya sabe, todo el mundo sabe que es algo que aparece después del descubrimiento de América, que Colón o alguien de su tripulación trae aquí a España el tabaco y entonces empiezan a ejercer cigarros, cigarrillos, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la aparición.
hay muy poquitas señales escritas de magos utilizando cigarrillos, muy poquitas, hasta, digamos, hasta principios del siglo XX. Hay muy poquitas, hay 2 o 3 cositas muy básicas y demás. Pero en el siglo XX, concretamente en 1918, un español aragonés, un mañico, otro mañico, nacido en Tamarite de Litera, que se llamaba Florences Gili, monta un número es un acto, como se dice en el ilusionismo, ¿no? Un acto de, no sé, de 8, 5 o 10 minutos, dependiendo de cada cosa, pero un acto basado única y exclusivamente en cigarrillos, apariciones, una rutina. desapariciones, sí, una rutina, pero es un acto, ¿no? Es un acto completo. Muy interesante, con técnicas propias suyas, porque no existía ese material. Luego él, digamos, inventa todo y se llama Florences. Estamos hablando, Florences. ¿de qué año? 1918. 1918. Es la primera vez que parece ser que este hombre a los 4 años de surgir la Primera Guerra Mundial. Correcto. Ajá. Entonces, este hombre presenta el número y demás y tiene un gran éxito, y de hecho viaja por Europa presentando su número. Y le conocen como, que lo tengo escrito para que no se me olvide todo, ¿no? Le conocen como el hombre de los 1000 cigarrillos, ¿no? Y denomina su acto, a ese espectáculo, el cigarrillo eléctrico. Y con ese nombre empieza a funcionar a lo largo de la historia la magia con cigarrillos. La siguiente, bueno, eso ya pues digamos va saliendo, ya aparece algún americano, en fin, algún francés también, pero a raíz de esa aparición, ¿no? digamos de esas técnicas. Tiene una cosa muy particular, y es que él, digamos, se manejaba para sus producciones y demás, pues usaba pues una mesa, veladores y cosas de estas. Un poquito después aparece una persona que, digamos, le ve a él y empieza a usarlo. Aparece el gran innovador de esto, que es Fraxon. Fraxon monta, se hace famoso, se va a Estados Unidos, lleva su número de cigarrillo electrónico y se hace famoso porque él hacía una cosa que llamaba chispitas a los Fraxon, que era que le daba al cigarrillo con los dedos y entonces salían chispitas que con las luces de los cabaret de aquella época y demás, y de los teatros, pues quedaba muy bonito, y se llamaban chispitas a los Fraxon. Él decía chispita, chispita, chispitas. Un día hablaremos de Fraxon largo y tendido y pondremos alguna cosa de él. Vale, después de eso, Fraxon, bueno, está durante todo el siglo XX actuando por ahí, y a finales, mediados más o menos de los 70, regresa a España ya a retirarse. Sí, ya se retira, viene a España. Y aquí, digamos, pues empieza a hablar con gente y se le une un gran discípulo, que es de quien yo quería hablar hoy, que es el gran Miguel Ballester. Miguel Ballester, médico, cirujano, ¿no? Alguien que trabaja mucho con las manos, le encantaba hacer manipulación. Era un excelente manipulador. Mira, me he traído un vídeo de Miguel Ballester para que lo veamos. Lo conocí yo a él. ¿Lo conociste? En la sociedad. Excelente persona, sí, ¿verdad? Sí. Mira, me he traído un vídeo que no hace lo que luego vamos a ver, porque es de lo que estábamos hablando, pero para que le veamos un poco su manipulación. Él hacía una manipulación de monedas increíbles, pero claro, no eran unas monedas pues pequeñas, no, eran unos monedones grandes. Mira, vamos a verlo. Vamos a verlo, venga, vamos a verlo. Míralo.
Chulo, ¿eh? Muy bonito, Chulo, muy chulo, bonito, chulo, la chulo. verdad que sí. Bueno, pues Miguel Ballester, fíjate, en el año 78 se presenta en Jaca, en el Congreso, creo que era el 9º Congreso Mágico Nacional, se presenta en Jaca y lleva sus números normales, pero lleva un número muy interesante, muy importante, que es de lo que estábamos hablando, de los cigarrillos. Lleva su número de cigarrillos y consigue, es tan bueno que consigue el máximo galardón, que es el Gran Premio. Ese número de cigarrillos es especial porque lleva manipulaciones, muchas de ellas propias de Miguel Ballester, y muy difíciles, muy complicadas. De hecho, prácticamente nadie más, después de él, pues prácticamente nadie se ha dedicado a la magia con cigarrillos en ese nivel, ¿eh? Quizá ahora hay algún mago, pero en fin. Vale. Bueno, antes de eso, Miguel concursa en el Congreso Mágico Mundial de París, en el año 73. En el año 73 va a París, presenta sus cigarrillos. Donde gana Juan. En Gana Juan, sí, justo, correcto, con los comodines. Con los comodines. Sí. Entonces él presenta sus cigarrillos y queda tan bien que los americanos que lo estaban grabando y demás hacen un programa de televisión. Es un programa de televisión donde cogen los mejores números que ellos van viendo del concurso y los montan. Y la hilación entre un número y otro la hace un actor que se llama Bill Bixby, que luego hizo una serie de Mago también, que le gustaba la magia. Y hace una serie de Mago. Y montan un programa que se llama The Wonderful World of Magic, el maravilloso mundo de la magia. ¿Vale? Ajá. Y en ese programa aparece Miguel Ballester del año 73, jovencito, haciendo sus manipulaciones de cigarrillos, y eso lo hemos traído hoy. ¿Ah, sí? Con todos vosotros, Miguel Ballester. Our next magician is a specialist in the art of sleight of hand, and in his hands, truly an art. From Spain, Dr. Ballester.
Pues esta es la maravilla, de Miguel, con esas retinas, de verdad. Qué pena que esta gente se nos haya ido porque... Pero muchas gracias porque nos traes cosas muy bonitas al programa y a esta sección de anécdotas mágicas. Encantado, de verdad. Oye, nos tenemos que ir a la publicidad. Pues vamos a pasar a la publicidad y seguimos con Amadeo Álvarez. Os invito a que vengáis a comprobar nuestra atención y la calidad aquí en el restaurante Simona. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos.
Yo os invito a mi casa a que vengáis a probar los platos de cuchara tanto fines de semana como a diario y los pescados que tenemos para que veáis que no exagero nada y en Casa Aparicio se come de vicio. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en Calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Bueno, que, oye, que no, te vas otra vez a patear la calle, ¿no? Yo siempre. Pero solo a patear la calle. Solo a patear la calle, porque cada día me gusta más, aprendo más, conozco gente nueva y la verdad que me lo paso bomba. Pero, como siempre, os comento algo, pero otra vez que vamos a ir directamente a ver. Espera, la gente es maravillosa, ¿verdad? Sí. Como nuestras gafas. Ah, amigo. ¿Te has dado cuenta de un detalle estas últimas gafas que penúltimas gafas que me he hecho aquí en Óptica Botica en Alejas? No. Tiene un detalle curioso, yo me he dado cuenta esta mañana. Yo creo que es... No, espera. El puente. Es muy curioso, curioso. pero fíjate, aquí tiene 3 puntos. ¿Sí? ¿Y por qué aquí solo tiene 2? Pues no lo sé. Yo tampoco, eso tenemos que preguntar a nuestro amigo Ángel de Óptica Botica en Alejas. Venga, que nos tenemos que ir a patear la calle, ¿no? Venga. Hola amigos, hoy nos hemos acercado al barrio de Legazpi, al restaurante Los Castaños, donde prima la calidad y el servicio, pero mejor lo veis vosotros. Nosotros llevamos aquí desde el año 2004 y fuimos ampliando el negocio en el 2011 hasta donde estamos. Y empezamos trabajando menús y cartas y ahora trabajamos más en lo que es la carta de mercado. Sobre todo pescados, mariscos de Galicia, la gamba de Huelva, de Isla Cristina. Tenemos nuestros proveedores de hace muchos años y es lo que más nos dedicamos. Y luego tenemos platos como la fabada asturiana, el arroz con bogavante, que tiene mucho éxito también. Nuestros guisos, también trabajamos mucho la cuchara y es lo más fuerte nuestro. Nuestra materia prima viene lo mejor de cada sitio. Viene, pues, si las faves vienen de Asturias, que si sobre todo lo que es el marisco, percebe, navaja, todo eso es de la zona de Galicia, de Cedeira. Y luego también trabajamos mucho la carne gallega, la carne roja gallega, también nos sirven de allí. Y luego ya tenemos la cigalita y la gamba de Huelva. El personal que tengo son personal ya cualificado y que vienen para quedarse muchos años para hacer equipo con nosotros. Para mí es una de las partes más importantes, junto conmigo, para que el negocio funcione. Una sola persona es imposible que pueda hacer algo grande. Tiene que ser un equipo de personas.
Los platos más demandados nuestros son las croquetas caseras, el rabo de toro, los arroces, mariscos y asaos. Es lo más demandado de todo. Yo os invito a todos a que vengáis a probar nuestros productos y el local acogedor que tenemos, y que disfruten, que aquí vienen muchas familias, y que vengan ustedes también a disfrutar y a probar nuestra gastronomía y nuestro servicio y calidad-precio que tenemos. Pues nada, don José, ya ve que lo que te digo es verdad. Me encanta que me sigas llamando don José. Así, Sí. así me tienes que llamar. Vuelve a repetirlo, a ver, ¿cómo? Mire, don José, ¿ha visto usted que bien nos lo pasamos pateando la calle? Nos lo pasamos. Y con qué gente maravillosa nos encontramos. Sí, nos lo pasamos genial. Bueno, que me tienes que llevar algún día, ¿eh? Sí, un día te prometo llevar. Vale, pues venga, vamos a despedirnos, que ya es el momento. Vale, venga, pues chao. nada, chao.